Bienvenidos, bienvenidas, emprendedores imparables. Soy Ángel Sainz y hoy vamos a hablar de los negocios rurales rentables. Sí, esos negocios que realmente son rentables en el ámbito rural, porque nos lo habéis preguntado muchas personas, ¿cuáles son los negocios más rentables en el ámbito rural? Y hemos hecho una selección de los que entendemos que son más rentables. Por lo tanto, vamos a verlos y vamos a desarrollar cuáles son los más rentables. Pero primero, antes de nada, tienes que ver que para ver un negocio rural tienes que tener en cuenta varios factores. Primer factor que tienes que tener en cuenta es la legislación. ¿Qué legislación es la que tú tienes en ese negocio? ¿Cuál es la legislación que te afecta? ¿Te afecta la legislación municipal, la legislación regional? ¿La legislación que te afecta en tu región es diferente a la otra región? Pues tienes que tenerlo en cuenta, porque la legislación puede hacer que un negocio sea totalmente rentable o tengas que cerrar. Te pongo un caso, un ejemplo muy práctico. Una persona que iba a montar una panadería, que había montado panaderías ya en diferentes sitios y que estuvo casi 9 meses con el local ya comprado, con toda la infraestructura hecha, y por una falta de permisos no pudo abrir. Tuvo que malvender su local, tuvo que vender pues a precio de saldo toda su maquinaria, y un negocio que era rentable y que es rentable por la legislación no funcionó. Así que tienes que conocer muy bien, muy concretamente, las legislaciones que afecten a tu negocio, a cualquier negocio que vayas a abrir, y más cuando es en el ámbito rural, que bueno, pues puede tener alguna implicación más. Tienes que, como el tema de medioambiental o otras, tienes que tenerlo muy claro cuál es la legislación. La segunda, la ubicación. No es lo mismo un negocio que vayas a abrir en un pueblo de 100 personas que un negocio que vayas a abrir en un pueblo en el que estemos hablando de 8 o 10 mil personas. Dependiendo la ubicación, vamos a tener también ese factor. Vamos a tener también claro el que, dependiendo si está más alejado de una gran ciudad o está menos alejado de una gran ciudad, pues vamos a tener unas posibilidades u otras. Así que la ubicación es un factor importante. La estacionalidad. Hay muchos pueblos que todos conocemos que en invierno son muy pocas personas, pero que en verano pues quintuplican o más su población. Por lo tanto, tendrás que hacer negocios adaptados a esa estacionalidad. Muchos negocios que en estos pueblos cierran pues la temporada de invierno y abren la temporada estival, y con lo que facturan en esa temporada estival están trabajando todo el año, están viviendo todo el año. La competencia. ¿Cuál es la competencia que realmente existe en tu pueblo para el negocio que tú quieres montar? Si pongamos un ejemplo, hay un pueblo pequeñito con pocos habitantes y ya tiene 3 bares, pues igual no es muy buena idea abrir un cuarto bar. Pero sin embargo habrá otras posibilidades de negocio que sean muy buenas ideas. Así que tienes que tener clara la competencia. Y si vas a hacer algo diferente a la competencia, puede ser que haya 3 bares, pero que 3 bares estén destinados a una cuestión y tú vayas a abrir pues una cervecería, por ponerte un ejemplo, que cambie el concepto totalmente. Pues seguramente tengas ese hueco, tengas esa oportunidad, pero porque conoces a la competencia y sabes hacer algo diferente a ellos. Así que es importantísimo que conozcas esa competencia. Y otra cuestión importante, como hemos hablado, conocemos la competencia, tenemos que hacer la diferenciación de ellos. Si vamos a abrir cualquier negocio que ya esté en funcionamiento, pues vamos a hacer algo diferente, algo que llame la atención, algo que el consumidor entienda que es algo diferente, que le das un valor añadido y que realmente es lo que está buscando. Esa es la manera de entrar en un mercado en el que ya la competencia existe. No todos los mercados van a estar sin competencia, lógicamente. Cada día es más complicado el que no tengas competencia. Por lo tanto, tienes que hacer algo diferente y a coger esa parte del sector que quiere algo diferente, esa parte de ese nicho de mercado que quiere algo diferente, y que realmente, si te fijas bien,
va a ser la mayor parte del mercado, porque la gente lo que quiere es las cosas nuevas, las cosas diferentes y sobre todo las que más valor le aporten para ellos. Así que tenlo muy en cuenta porque es muy interesante la diversificación. Yo diría que es esencial para cualquier negocio y más en el ámbito rural. Ahí se reducen más las cuestiones que se pueden hacer, con lo cual si tú haces algo diferente va a ser mucho más rentable. Después tienes que tener una cuestión clara. ¿Qué negocio? Pues por ejemplo, ahora hay un negocio que está funcionando muy bien, que es organizar bodas en el ámbito rural. Si tienes una finca bien decorada, con gusto, con esmero, con jardines, pues ahí puedes desarrollar una boda. Si, por ejemplo, en tu ámbito rural pues hay una iglesia que destaque por algo, que realmente sea bonita, que incite a los novios a ir a esa iglesia, pues también puedes hacer una boda religiosa y después desviarles pues a un restaurante de la zona, a un... Bueno, pues ahora se lleva también mucho el que cojas una zona verde y ahí desarrolles con una carpa toda la boda. Todo eso lo puedes tener, pero tienes que analizar cuáles las peculiaridades que tú tienes en tu zona rural. Si son zonas rurales, pues con unos jardines bien cuidados, con una finca bien cuidada, pues podrás hacer en esa finca bodas civiles. Y si además tienes una iglesia que realmente sea bonita, que sea atractiva para que los novios quieran ir a esa iglesia, pues podrás hacer esas bodas civiles y después llevarles a la finca a que hagan toda esta cuestión de la boda. Es importante que conozcas eso porque, por ejemplo, tienes el ejemplo muy claro de... Te pongo un ejemplo, Sonia-Herrera.com, una planificadora de bodas que está haciendo las cosas muy bien y que está desarrollando unas grandes bodas, unos grandes eventos y que realmente puedes ponerte en contacto con ella si tienes una finca, si tienes un entorno rural agradable, porque podéis hacer una sinergia muy interesante y puedes desarrollar esas bodas y puedes tener ahí ese negocio de bodas. Y también te puede aconsejar cómo tú ser wedding planner. También es formadora y te va a poder desarrollar cómo tú puedes hacer tu boda. Así que ten en cuenta Sonia-Herrera.com porque es un caso muy interesante de cómo se hacen las cosas, cómo se desarrollan las bodas y cómo se hacen esas bodas de cuento que todos queremos para nuestra boda, ese día tan especial. Después tenemos otros negocios también muy interesantes. El coworking o el business center. En muchos pueblos, pues el tema del acceso a internet, del tener un lugar de reunión, una sala de reunión, una misma oficina, se hace más complejo para los emprendedores. ¿Por qué no facilitarles eso? Facilitarles una oficina pues con todos los requisitos de una oficina, pues tanto el internet, sala de reuniones, su despacho privado, todo lo que podemos ver en un business center y que lo podemos hacer en el ámbito rural y está funcionando muy bien. Hay ya muchos casos de business center en el ámbito rural que están funcionando realmente bien y que están desarrollando un gran negocio. Así que ahí tienes otro negocio muy interesante. Es una solución muy interesante para autónomos, para pequeños empresarios que sin duda tienen esa dificultad en el ámbito rural para tener una misma oficina donde reunirse. Qué mejor que tú se lo puedas aportar y que puedas desarrollar un negocio de eso. Así que si tienes una instalación que la puedas reconvertir en business center, vas a tener un gran éxito, vas a tener una cuestión importante. Siempre mira cuántos emprendedores hay en tu zona y si realmente hay un mercado para ello. Pero está surgiendo un mercado muy interesante para estos business centers. Después tenemos otro negocio que es el turismo ecuestre. El turismo ecuestre cada día está más de moda y qué mejor que en un ámbito rural pues hacer paseos a caballo por zonas con encanto, zonas que realmente sean bonitas, que la gente quiera ir a conocer. Si tienes alguna zona así en tu ámbito rural, que seguro que lo tienes porque todos los ámbitos rurales tienen zonas especiales, pues
lleva a las personas, tienes esas visitas a caballo, también pues gente que quiere ir a montar a caballo y que tú les puedes ayudar y que bueno pues puedes hacer todo ese turismo ecuestre que está tan de moda y que además pues lo puedes complementar también con terapia de equinos, que realmente con la hipoterapia va a funcionar muy bien y puedes hablar con diferentes entidades, diferentes asociaciones y está funcionando muy bien ese trabajo con terapias con caballos y que realmente les está dando a diferentes personas pues una solución a sus problemas. Así que tienes esas dos vertientes, el turismo ecuestre y después el tema de caballos como una terapia que está funcionando realmente bien. Así que ahí tienes otro negocio importantísimo. Y, como no, las huertas. Las huertas hay que utilizarlas en la zona rural. ¿Qué tenemos? Pues tenemos el campo y podemos desarrollar lo que son las huertas, tanto biodinámicas como ecológicas. Si quieres saber qué es una huerta biodinámica o qué es una huerta ecológica, te dejo aquí un vídeo en el que vas a ver todo lo que es las huertas ecológicas y cómo puedes desarrollar un negocio de los cultivos ecológicos y cómo es rentable, mucho más rentable un cultivo ecológico que un cultivo convencional. Así que eso lo vas a ver en este vídeo. Y bueno, pues tienes que ver que ahí tienes dos vertientes. O bien cultivar tú y hacer una huerta ecológica, o bien alquilar los terrenos para unos determinados personas que quieran hacer huerta ecológica. Así que tienes esas dos vertientes. Y después tienes una tercera vertiente, tener un procesado de los productos de agricultura ecológica que tú tienes. Pongamos el caso, si sacas arándanos, por ponerte un ejemplo, pues procesar esos arándanos y hacer mermelada de arándanos y vender ya el producto procesado, ¿vale? Procesado según la agricultura ecológica, según un producto ecológico y que realmente sea un producto de mucha calidad y ya vendes no la fruta, sino vendes un producto elaborado. Un producto elaborado va a ser mucho mejor, va a ser un producto de más valor y lógicamente pues también te va a dar también una marca porque vas a poner tu marca y vas a ir creciendo en una marca que es una parte también fundamental cuando estamos hablando de un negocio. Muchas veces los negocios se hacen por la marca y puedes ir vendiendo diferentes productos, hacer todo el proceso de fabricación y venderlos. Así que esas son las opciones que tienes dentro de la agricultura ecológica. Tendrías la huerta y tú desarrollar tus propios productos y vender los productos. Podrías alquilar esas parcelas y que bueno pues la gente haga esa agricultura ecológica, o puedes cultivar y después hacer la elaboración de los productos y con eso también tener un gran negocio y un negocio altamente rentable. Así que tienes que verlo porque además todo el tema ecológico, todo el tema de agricultura ecológica cada día está más de moda, está más demandado por las personas y sobre todo si nos vamos a la zona de Europa, si nos vamos a Alemania, Francia, Bélgica, está con muchísima demanda y tú puedes aprovecharte de ello. Hay muchísima gente, y te lo digo por experiencia, que han estado conmigo, les he mentorizado y han desarrollado un negocio de la agricultura ecológica y están exportando a Europa. Así que si ellos lo han hecho, tú también lo puedes hacer. Simplemente tienes que tener un gran producto, un producto de calidad y tener un mentor que sepa llevarte desde el punto donde estás al punto de hacer una exportación a Europa. Sin más, vamos con el siguiente negocio. El siguiente negocio es el turismo de aventura, otro negocio que está en alza. Cada día son más las personas que quieren un turismo de aventura y qué mejor que en un ámbito rural. Pues ponerles tirolinas, poner diferentes, pues diferentes cuestiones o un barranquismo, un senderismo por determinadas zonas. Vamos a ver que es algo que es muy interesante, que además lo puedes desarrollar de una manera muy rápida y que te va a dar un gran beneficio. Es un negocio muy rentable. Tienes que ver la estacionalidad, lógicamente, si es un tema en el que habrá momentos que no tengas trabajo y momentos en los que tengas mucho flujo de trabajo.
pero los momentos de mucho flujo de trabajo van a compensar seguramente los momentos en los que no tengas tanto flujo de trabajo. Puedes desarrollar un turismo de aventura para toda la familia. Puedes desarrollar también un turismo de aventura, que ahora también está muy de moda para singles, para personas que no tienen pareja. Y después puedes desarrollar otro turismo de aventura para niños, lo que eran las granjas, lo que son todo lo que eran los campamentos. Pues tú puedes desarrollar un campamento para niños y en determinadas épocas vas a tener ese campamento para niños, en determinadas épocas vas a tener ese turismo para familia y en otros momentos vas a tener ese turismo de singles. Con lo cual estás aprovechando al máximo tu negocio y estás rentabilizando y quitando más días del periodo estacional y más días de producción. Vas a aumentar en los días de producción y vas a reducir esos días en los que puedes estar parado. Así que es una cuestión muy interesante, de baja inversión, y que simplemente tienes que mirar la legislación que aplican para el turismo de aventura y las capacitaciones que se exigen para determinadas cuestiones del turismo de aventura, y si las tienes todo, el turismo de aventura es un gran negocio, un negocio altamente rentable. Después tenemos también el organizar granjas para los colegios, para los escolares. Hay muchas veces que los escolares, cuando llegan a la granja, cuando llegan a hacer esa visita, es la primera vez que ven a los animales, es muy sorpresivo para ellos. Y si tú estás desarrollando pues una granja escuela, que puedan ir, que puedan ver, que puedan ordeñar a una vaca, que todo eso va a ser un gran negocio, o que puedan recoger unas gallinas, o los huevos de unas gallinas. Eso para muchos escolares es totalmente novedoso. Hubo un programa que hace unos años que decían, y salían unos niños diciendo, ¿de dónde viene la leche? Del frigorífico. No decían de la vaca, decían del frigorífico. ¿Por qué? Porque muchas veces ya los hemos llevado a una sociedad pues en las ciudades en las que no conocen los animales, en las que no conocen de dónde vienen los alimentos, y esto también es un negocio importante, el hacer una granja que aparte de su producción normal sea una granja escuela, que las escuelas vayan, que los niños vayan y que puedan desarrollar esas actividades que tanto les gustan y que, bueno, pues al final los animales sabemos que a los niños les encantan. Así que tenlo muy en cuenta porque es muy interesante el que puedas desarrollar esa granja escuela. Hay otro nicho de mercado muy importante, que es el cultivo de setas. El cultivo de setas es un negocio altamente rentable. De hecho, tenemos una fabricación en Zamora que no solo recoge todo lo que hay en el entorno, en Zamora, sino que también lo procesa y vende pues tanto las setas frescas, envasadas o congeladas. Y está vendiendo para prácticamente todos los restaurantes de España. Así que es muy interesante que tú, si en tu zona es una zona de setas, puedas desarrollar en la recogida de setas, el procesado de las setas y la venta de las setas. Y si no, pues el cultivo de las setas en determinadas zonas que tú puedas tener. Setas, champiñones, hay mucho cultivo que está funcionando muy bien y que tú lo puedes desarrollar en tu ámbito rural y que realmente te va a dar un negocio muy rentable. Hay otra cuestión que es el mayor problema que tiene ahora mismo la sociedad, que es el envejecimiento que estamos teniendo. Todos los datos, y eso no es discutible, te están diciendo que la sociedad está envejeciendo. Si la sociedad está envejeciendo, habrá que pensar que esas personas van a necesitar ayuda, van a necesitar atención, lógicamente. Pues ahí se abre un nicho muy importante, tanto para desarrollar negocios de atención en su domicilio, para que las personas mayores estén atendidas en su domicilio, como negocios en los que realmente les lleves a una residencia. Cada día las residencias son más rentables y tienen mayor índice de población, así que tú tienes que ver que la residencia puede ser un negocio altamente rentable, abrir una residencia, y tienes que ver que las normativas que implica cada residencia en cada lugar. Las residencias normalmente
pueden ser o privadas o concertadas. Si consigues una residencia, que tu residencia sea concertada, pues vas a tener un número de plazas que va a ser del gobierno, que te va a dar un dinero por esas plazas. Con lo cual estás teniendo una rentabilidad que más o menos la tienes garantizada, porque esas plazas te las va a garantizar el gobierno, más después tú unas plazas privadas, y eso es muy, muy, muy rentable. Y además estás en una tendencia que no es una tendencia para ahora, sino que es una tendencia para el futuro, porque todos los datos indican que cada vez vamos a durar más años, vamos a tener más años de vida y lógicamente los queremos vivir en las mejores condiciones, y que mejor que si tú tienes un negocio en el que les atiendas bien, que atiendas a los mayores como se merecen, pues vas a tener también un gran negocio. Otra cuestión que hay que ver es la apicultura. La apicultura y sobre todo la venta de miel ecológica está funcionando muy bien. De hecho, te puedo comentar que en Cantabria hace 2 años se quedaron sin producción de miel ecológica. No había miel ecológica y había que traerla de otros sitios. ¿Por qué? Porque la demanda es tan alta que supera la oferta, y cuando eso ocurre los precios suben. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que una miel ecológica, una miel de calidad, es muy, muy interesante. Simplemente tienes que tener tus abejas y tener ahora, pues bueno, hay determinadas cosas que tienes que tener en cuenta, pues la normativa, pero también tienes que tener en cuenta pues que esté libre de abejas asiáticas, porque la abeja asiática lo que hace es eliminar a la abeja común que tenemos aquí en España, por ejemplo, y que es la que produce la miel. Pero bueno, teniendo en cuenta eso y algunas enfermedades que pueden sufrir, pero que están controladas perfectamente ya y que las puedes tratar, tienes un gran negocio. Y la prueba la tienes que hace 2 años no había miel ecológica en Cantabria, estaba toda la producción vendida, estaba trayendo miel de diferentes sitios para poderla vender. Así que ten en cuenta que ese negocio es muy, muy, muy rentable. Tenemos otra cuestión que, bueno, pues seguimos con la ecología, seguimos con lo ecológico. ¿Por qué? Porque realmente es lo que está demandando la sociedad. Cada día están demandando más el tema ecológico. Y uno de los grandes productos que se consumen son los huevos. Si tenemos una granja de gallinas ecológica, que podemos tener esos huevos ecológicos, están funcionando muy bien. Y ahí podemos tener también un negocio muy interesante. Sí, los huevos, sabemos que el precio no es alto, pero el precio de unos huevos ecológicos es bastante alto y la rentabilidad es muy, muy interesante. Cada datos a tener en cuenta, pues todo el pienso o todas las semillas que le vayamos a echar para la alimentación tiene que ser ecológica, lógicamente. Tiene que estar certificada como ecológica, y lo normal es que las granjas de gallinas ecológicas tengan unas medidas que no sean granjas como las de explotación, que las gallinas prácticamente no tienen movimiento, y que bueno, pues no es el concepto de ganadería ecológica, ¿vale? La ganadería ecológica es una ganadería en la que el animal está bien, puede moverse, puede desarrollarse, y teniendo eso en cuenta puedes desarrollar un gran negocio vendiendo huevos ecológicos. Así que ahí tienes otro de los grandes negocios en un ámbito rural, totalmente rentables. Bueno, vamos con algo más. Seguimos con el turismo rural. Y en el turismo rural vamos a ver que las cabañas rurales también son muy, muy interesantes. La gente al final quiere estar en el entorno natural, quiere cada día, pues se van al entorno rural y quieren estar dentro de un entorno rural, y qué mejor que en las cabañas. Por ejemplo, en el pueblo de Cabárceno tenemos unas cabañas que están funcionando muy bien, las cabañas de Cabárceno, y que están funcionando realmente bien. ¿Por qué? Porque han sabido aunar ese pueblo que está al lado de un parque de Cabárceno. Os invito a que veáis Parque de Cabárceno, simplemente poner en Google Parque de Cabárceno y veréis pues que son un parque en el que hay animales prácticamente semi-libertad, con muchas hectáreas cada animal para que pueda desarrollarse prácticamente como tendría la vida en un entorno natural, y
ha sabido aprovechar el enfoque que tiene ese parque para desarrollar unas cabañas y que las personas puedan estar pues en esas cabañas, y además ha hecho una cosa que es totalmente novedosa, y volvemos a el tema de hacer las cosas y de diferenciarnos. Podría haber hecho una cabaña normal, pero no, ha hecho las cabañas de los animales de Cabarcero, una cabaña de elefantes, una cabaña de osos, y la forma y el entorno que realmente está ahí. Esa es la diferenciación. Por lo tanto, te invito a que veas las cabañas de los animales de Cabarcero, porque va a ser muy interesante. Accede a su web y va a ser también un concepto que tú puedes exportar, puedes ver y ver cómo en tu entorno rural las cabañas van a funcionar muy bien como turismo rural. Así que ahí tienes otro negocio altamente rentable. Y cómo no, siempre hablamos de la digitalización, de vender tus productos a nivel global, de que ya no podemos vender nuestros productos a nivel solamente de nuestro entorno, sino que podemos aprovechar y debemos aprovechar el vender todos los productos en una manera global. Y para ello, ¿qué mejor que tener una tienda de productos a nivel de Internet y de los productos de nuestro ámbito, de los productos que nosotros podamos realizar? Unimos este negocio con el que hablábamos, por ejemplo, de los arándanos y la mermelada de arándanos, de hacer el proceso de elaboración de los productos agrícolas. Pues vamos a tener después la venta de esos productos, que también la podemos hacer nosotros. Y ahí es donde realmente aumentas la rentabilidad. Si tú consigues que tu producto llegue al consumidor final, estás quitando muchos intermediarios, y al quitar esos intermediarios estás consiguiendo que la rentabilidad suba. Por lo tanto, es muy interesante el que todos los negocios del ámbito rural tengan su tienda virtual y puedan vender sus productos a nivel global. Y no hay excusas, ahora mismo nos lo han puesto muy sencillo. Paso a paso lo puedes desarrollar. Si quieres conocer más de cómo lo puedes desarrollar, tienes que ver mi curso para ver cómo puedes desarrollar paso a paso tu negocio digital. Es un curso totalmente gratuito, en angelsite.com lo puedes encontrar. Así que ten en cuenta que está muy interesante el tener un negocio digital, y sobre todo es altamente rentable. Otra cuestión que puedes hacer en ese ámbito rural es el alquiler de almacenes, o bien almacenes para las semillas, para la producción o para diferentes cuestiones que se necesiten. Seguramente se necesite alquilar almacenes, y tú puedes, si tienes almacenes, puedes alquilarlos. Ese es otro negocio altamente rentable, porque no implica el que tengas que hacer ninguna inversión, porque ya tienes esos almacenes y vas a sacarles un rendimiento muy interesante. Así que vamos a ver que es un tema también muy interesante. Y ahora, hablando de los negocios digitales, hablando de cómo puedes hacer que tus productos se valoren más, que se paguen mejor y que realmente llegues al consumidor final, y no solo te limites a los consumidores que tienes en tu ámbito rural, sino que llegues a nivel internacional. Vamos a ver personas que lo están haciendo, porque como siempre te damos hechos demostrables, te estamos hablando de ejemplos que ya lo están consiguiendo, y si ellos lo han conseguido, tú también lo puedes conseguir. Camaleón Verde de productos ecológicos es una referencia, una página que tienes que ver, y que realmente el camaleonverde.com vas a ver cómo está desarrollando ese gran negocio a nivel digital, está vendiendo sus productos ecológicos a nivel digital. Y eso es lo que tú puedes desarrollar con mi curso totalmente gratis en angelsite.com. Te puedes apuntar a él y puedes desarrollar todo ese negocio digital totalmente gratis. Y otra empresa que lo está haciendo fantásticamente y que realmente tenemos que hablar de ella es Ecofresco. También son alimentos ecológicos y que están desarrollando su negocio digital. ¿Por qué alimentos ecológicos y no alimentos de agricultura convencional? Porque, como hemos dicho, la gente demanda lo ecológico. Hay cada día más consumo de ecológico y además nos pagan más, con lo cual es más rentable el fabricar productos ecológicos, el elaborar productos ecológicos, que el desarrollar productos de agricultura convencional. Por lo tanto, Ecofresco, una empresa que está desarrollando un negocio digital
muy interesante y está vendiendo sus productos a nivel digital y está consiguiendo unos grandes resultados. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Suscríbete al canal, dale a la campanita y mira estos otros vídeos en los que vas a ver cómo puedes hacer la agricultura ecológica, cómo puedes hacer también un negocio digital. Y nos vemos dentro.